Bueno, en esta clase vamos a completar el tema de procesamiento léxico hablando del procesamiento semántico, es decir, esta segunda instancia del procesamiento luego del reconocimiento de la palabra. Como vimos en la clase anterior, una cosa es el reconocimiento de la palabra, es decir, el tomar conciencia de que se la conoce o no se la conoce, y otra diferente es acceder al significado, es decir, a la información semántica y de otro tipo completa asociada a esa entrada léxica. Como decíamos también en la clase pasada, las cuestiones que se plantean en relación con el procesamiento léxico tienen que ver, por un lado, con cómo está organizada la entrada léxica o qué información contiene cada entrada léxica, y por otro, cómo está organizado el léxico en general. Y un aspecto muy importante en este sentido es cómo está organizado el sistema semántico asociado a las palabras en el léxico mental. De tal manera, en general, los análisis y las modelizaciones del procesamiento semántico tienen también estrecha relación con desarrollos de teoría semántica que vienen dándose en el campo de la lingüística, incluso desde mucho antes de la aparición de la psicolingüística como tal. Así, una primera cuestión que hay que tener en cuenta es que no podemos establecer una relación biunívoca entre el significado y las palabras. ¿Por qué? Porque a veces las palabras tienen más de un significado, como en el caso de la sinonimia o la polisemia, o bien hay palabras que se escriben igual, pero tienen significado diferente, como en el caso de la homografía. Además de que hay objetos o eventos que pueden no tener nombre y hay diferencias interlingüísticas, además en el modo en que se agrupan diferentes conceptos en etiquetas verbales. Cabe recordar aquí conceptos que ya vimos antes, como intención y extensión, denotación y connotación, y referencia y concepto. En particular, básicamente vamos a hablar aquí de los conceptos, es decir, vamos a entender el significado como el concepto o los conceptos asociados a las etiquetas verbales. Bien, para investigar el procesamiento semántico se ha utilizado una serie de experimentos, de los cuales los más característicos son estos que tienen aquí: la categorización semántica, es decir, decidir si un concepto expresado por una palabra pertenece o no a determinada categoría: animales, peces, aves, frutas. La asociación de palabras, es decir, la respuesta a una palabra que dice el experimentador con otra, con la primera que se le ocurra, lo que permite establecer las relaciones entre conceptos que establecen las personas, ya que normalmente siempre responden con una palabra estrechamente relacionada desde el punto de vista semántico. La verificación de frases, es decir verdadero o falso ante una frase, en que normalmente lo que se hace es relacionar un concepto con una categoría. Los tests de fluidez verbal, similares al que hicimos como primer trabajo práctico de esta unidad: pedirle a alguien que en un determinado periodo de tiempo dé la mayor cantidad de nombres de una categoría determinada, o bien la asociación semántica, ¿sí? Es decir, eh, se le pide a los sujetos investigados que señalen, por ejemplo, si hay dos más estímulos, cuál de ellos está más relacionado con un tercero que aparece. El ejemplo que tienen en la bibliografía es, por ejemplo, escopeta y raqueta frente a pelota. Bien, ¿qué cuestiones se han advertido al aplicar estos experimentos, estas tareas experimentales al procesamiento semántico? Básicamente que las variables intervinientes, las más importantes, son las que se ven aquí. La tipicidad, es decir, el grado de tipicidad que tiene un determinado ejemplar con respecto a su categoría, es decir, qué tan típico o representativo es ese ejemplar respecto de la categoría, es un aspecto clave en muchas de las tareas, por ejemplo, las de categorización semántica o de verificación de frases. La edad de adquisición, que también cumple
un rol muy, muy importante. Sabemos que cuanto más temprano se adquiere una palabra, más fuerte es el establecimiento de esa relación de significado y esas palabras normalmente son también las más frecuentes, que se reconocen más rápido en tareas de repetición de palabras, decisión léxica, lectura en voz alta, pero también en tareas de acceso al significado. Y además, como verán también en la bibliografía, las palabras más tempranamente adquiridas son las más difíciles de perder, por ejemplo, ante una lesión o ante una enfermedad neurodegenerativa. La imaginabilidad también es otro concepto importante, es decir, cuanto más fácil es imaginar un referente para una palabra, mejor se resuelven algunas de estas tareas experimentales y en relación estrecha con la imaginabilidad también el grado de concreción o abstracción de un concepto. Bien, entonces lo que se puede derivar en general de todas estas investigaciones que se han hecho es que el sistema semántico es una red, es un todo organizado y en buena medida esa organización, o muchos por lo menos coinciden en que se hace en términos de categorías. Y es decir, que los ejemplares, los conceptos diferentes se relacionan con categorías abarcadoras. Por ejemplo, la categoría de seres vivos, que incluirá a los animales y a los vegetales, y además dentro de los animales tenemos los distintos tipos de animales y así sucesivamente. En todas estas categorías, ¿sí? Normalmente se reconoce un cierto nivel básico, muchos ejemplares que pertenecen a un nivel básico de la categoría, que son los conceptos del nivel al que generalmente nos remitimos o nos referimos constantemente y lo primero que se nos ocurre cuando nos tenemos que referir a una determinada categoría. Es decir, parece que los conceptos de nivel básico son importantes para la organización del significado de nuestra memoria, porque lo que lo que se hace en este nivel es agrupar conceptos con características comunes. Por ejemplo, perros, gato, árbol, que se diferencian claramente entre sí, otros conceptos de nivel básico. Sobre este concepto de nivel básico, hay siempre un nivel supraordinado de categorías que contienen a estos conceptos de nivel básico y normalmente son más generales y abstractas, y por debajo el nivel subordinado, donde hay ejemplares que pertenecen a esa categoría, pero que se diferencian entre sí por rasgos diferenciales o rasgos característicos. Por otro lado, también se reconoce la existencia de diferentes tipos de categorías, algunas de ellas cerradas, es decir, que no admiten la incorporación de nuevos miembros, como los días de la semana o los meses del año, o no sé, las estaciones del año, las fases de la luna, podría ser, y otras categorías abiertas, ¿sí? Que permanentemente pueden estar incorporando nuevos miembros. Hay distintas teorías que intentan entonces, sobre la base de estos hallazgos, dar cuenta de cómo está organizado el sistema semántico. De estas teorías tenemos teorías cognitivas y teorías neurocognitivas. En general, las primeras son de corte psicolingüístico y están fundamentalmente basadas en los hallazgos experimentales que hemos mencionado recién. En cambio, las teorías neurocognitivas sobre todo se basan en los datos que proveen los casos de déficits lingüísticos, sobre todo semánticos como anomias, ¿sí? O enfermedad de Alzheimer u otro tipo de trastornos que tienen directa incidencia en el dominio de las categorías semánticas. Bien, dentro de las teorías cognitivas hay una teoría de redes o hay varias teorías de redes, de las cuales dos de las más importantes son la teoría de la red jerárquica de Collins y Williams de 1969, que luego fue revisada por Collins y Loftus
en una teoría o una red de propagación de activación que veremos en la siguiente diapositiva. La teoría de redes de Collins y Quilliam la red jerárquica de Collins y Quilliam de 1969, como ven ustedes en el gráfico, es una teoría básicamente taxonómica, que supone que entonces los conceptos se organizan, se jerarquizan en términos taxonómicos, de modo tal que en el nodo más alto se, por ejemplo, en este caso animal, se acoplan todos los rasgos que tienen que ver con esa categoría animal. Y esos rasgos no se repiten en los nodos subordinados. Por ejemplo, ave no tiene asociado que respira, come, tiene piel, porque eso ya está en la categoría superior. En cambio, sí aparecen en ese nodo ave aquellos rasgos que son características de esta categoría. Pone huevos, tiene alas, puede volar, aunque no necesariamente todos los miembros compartan todos los rasgos. Por debajo de ave ya están los ejemplares particulares, canario, avestruz, con las particularidades de cada uno. Esta teoría, ¿sí? Es muy económica desde el punto de vista del almacenamiento de la información en el sistema conceptual, ha mostrado algunas limitaciones, sobre todo para tratar con el efecto de tipicidad que mencionábamos anteriormente. Por lo tanto, Collins y Loftus propusieron una reformulación en 1975 con una red de propagación de activación en la que la información semántica se organiza en nodos interconectados, pero no en una jerarquía taxonómica, sino que este esquema es más flexible y los conceptos se asocian, ¿sí? Según el grado de cercanía que tienen, cuanto más fuerte es la asociación entre ellos, pero estas asociaciones pueden ser de distinto tipo, ¿sí? Categoriales, funcionales, de similitud de algún tipo. Esta teoría ha respondido mucho mejor, por ejemplo, a los efectos de tipicidad, pero no por ello deja de tener algunas limitaciones, sobre todo su gran flexibilidad y las dificultades que por ello presenta para ponerlo a prueba. Otra teoría que está además estrechamente ligada con una teoría semántica, la teoría semántica de Katz y Fodor, es la teoría de rasgos. ¿Sí? A partir de esa teoría de rasgos, que como decía es una teoría semántica, lo que se propone es que cada uno de los conceptos está asociado a ciertos rasgos definitorios que forman parte de la categoría semántica y rasgos característicos que añaden propiedades y que particularizan, caracterizan a ese concepto dentro de una clase, lo que lo diferencia de los otros miembros de la misma clase. Básicamente lo que hacen Smith y otros autores en el 1974 es tomar ese modelo para dar cuenta de cómo hacemos para responder a una pregunta, por ejemplo, de verificación semántica o de categorización semántica. Y la idea es que básicamente lo que hacemos es comparar los rasgos, ¿sí? En un primer estadio comparamos todos los rasgos definitorios y característicos entre un ejemplar y la categoría a la que pertenece ese ejemplar. Y si hay un gran solapamiento, un alto solapamiento, podemos decidir que ese ejemplar pertenece a esa clase. Si no hay solapamiento, decimos que no pertenece a esa clase, pero cuando no podemos decidir, tenemos que ir a un segundo estadio que nos permite comparar los rasgos definitorios del ejemplar en relación con la categoría. Este también es un modelo interesante, pero que se encontró con las mismas dificultades que la teoría de rasgos semánticas de la que deriva y que tiene que ver con, por ejemplo, cómo se pueden descomponer en rasgos todos los conceptos. En algunos es fácil hacerlo, en otros no, en otros es muy difícil encontrar algo común a toda una categoría y el típico ejemplo
es el caso de la palabra juego, que esta ya es una cuestión que planteaba Wittgenstein en 1953. Además, no siempre se establecen límites, a pesar de lo que predice, digamos, esta teoría, no siempre los límites entre una categoría y otra son tan claras, sino que muchas veces son difusos y una forma de responder a esta característica podría ser la teoría de prototipos de Roche de 1973. Aquí esta autora, Eleanor Roche, lo que propone es que las categorías o resultan de la agrupación de objetos que son semejantes, ¿sí? Es decir, que las categorías se definen por la semejanza entre los miembros y no por una definición lógica o por un conjunto de rasgos que permita excluir o incluir a un miembro en una categoría. Entonces, un prototipo es una suerte de representación abstracta, el modelo ideal, el mejor representante, el mejor ejemplar, ¿sí?, de esa categoría. Y la categoría no tiene una estructura fija, ¿sí?, como en la taxonomía, sino una estructura graduada porque mientras que hay algunos ejemplares que son bien característicos, bien prototípicos, muchos otros están más lejos en la periferia de ese núcleo de prototipicidad. Además, los límites entre una categoría y otra son difusos porque hay casos en los que uno no puede decidir con absoluta certeza a qué categoría pertenece un determinado ejemplar. Esto también ha arrojado resultados positivos, por ejemplo, para dar cuenta del efecto de tipicidad, pero nuevamente tenemos las limitaciones del modelo en aquellos casos de términos como verdad, ¿sí? O es muy difícil decir, bueno, cuál sería el prototipo de verdad, del concepto, verdad. Y además, el hecho de que estas categorías no necesariamente son fijas, sino que son adaptables, que en realidad muestran el modo en que los sujetos adaptamos nuestras categorías a las necesidades que tenemos, que nos plantea la, eh, la realidad o la comunicación. Bueno, frente a estas teorías, tenemos estas otras teorías neurocognitivas con las que tanto no nos vamos a detener, pero que, como decía antes, fundamentalmente se han elaborado a partir de los datos con déficits cognitivos y lingüísticos. Así tienen ustedes la teoría sensorio-funcional, que básicamente plantea que las categorías que establecemos se constituyen a partir de los rasgos característicos de ciertos conceptos. Para algunos casos, esos rasgos característicos serán los rasgos perceptivos, el modo en que percibimos la realidad, por ejemplo, para los animales, mientras que para otros casos, como por ejemplo las herramientas o los artefactos, las propiedades que nos interesan y que nos sirven para categorizarlos son las propiedades funcionales. La teoría del conocimiento específico de dominio es en realidad una teoría de un corte biologicista que plantea en realidad que nuestra organización conceptual es innata. En buena medida, las grandes categorías en las que clasificamos a los objetos, eventos, individuos del mundo, viene dada, es resultado de la evolución de nuestra especie y es la que mejor nos sirvió para adaptarnos al medio y sobrevivir en él, ¿no? Por último, la teoría conexionista, que ya no plantea la existencia de categorías, sino que los conceptos se organizan en redes, ¿sí? Y están distribuidos en esa red semántica, de modo que aquellos que más rasgos comparten, más próximos están, ¿sí? Y es decir, los patrones de relación entre esos nodos que están relacionados son más fuertes. Las ligazones son más fuertes. Como van a ver en la lectura de este capítulo, ninguno de estos modelos satisface totalmente
los resultados o explica totalmente los resultados de la observación y de la experimentación. Pero bien, son las bases sobre las cuales se discute o se puede seguir trabajando para tratar de explicar cómo se organiza el significado en nuestro sistema cognitivo. La lectura obligatoria es el capítulo 7 de Cuetos y sobre esa base van a trabajar en el práctico del próximo viernes.